El teléfono. Un invento que en su momento nadie podía creer cómo funcionaba. ¿Cómo explicar que una persona podía contactarse y escucharlo estando a miles de kilómetros de distancia? Y si a pesar del tiempo no hemos logrado entender lo que con este invento podemos realizar, ¿cuál es la posibilidad de que en un futuro aprendamos que si hay un teléfono, existe la manera de hacer contacto? Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo. Llamadas del más allá. Era poco después de las 3 de la madrugada cuando me despertó el sonido del teléfono. Me levanté de la cama y contesté. ¿Quién habla? Del otro lado se escuchó una voz de una señora ya mayor que me decía: identifícate, ¿quién eres tú? Sorprendido le dije: pues usted fue la que llamó, ¿quién es usted? Y ella solo repetía: No, ¿quién eres tú? No, ¿quién eres tú? No, ¿quién eres tú? Yo, al ver que no entraba en razón la señora, le colgué la llamada. El teléfono tenía identificador de llamadas y vi que era una alada del pueblo donde viven unos familiares. Y por la voz reconocí un poco de quién se trataba. Pero no le di mucha importancia y me regresé a dormir. En la mañana, mi madre vio el número y sabía que era la hada del pueblo. Se comunicó al mismo número que habían marcado en la madrugada. Le contestó la misma mujer, pero le repetía cosas sin sentido. Se dio cuenta que era una vecina del pueblo donde viven nuestros familiares. La llamó por su nombre y la mujer le colgó. Intentó varias veces volver a llamar, pero ya no le contestó. Mi madre marcó a sus familiares en el pueblo y les dijo lo que había sucedido. Y ellos le dijeron que no podía ser posible, ya que la señora tenía una semana que había fallecido de un paro cardíaco. El hijo. Alicia trabaja de vendedora para una empresa de internet. Ella era la persona que hacía la venta inicial para todos los productos que vendía su empresa. Todo era normal. Hasta que un día hizo contacto con una llamada extraña. Marqué el número del teléfono y del otro lado de la línea me contestó una voz de un chico y le pregunté por el propietario de la línea, que era una mujer. ¿Es la casa de la señora Mercedes? Y me respondió: así es. Le pregunté: ¿está ella en casa? Y me dice: no, no está en casa, soy su hijo Rubén. Le dije: gracias Rubén, y le comenté el motivo de mi llamada, del servicio de internet y varias cosas que estaba ofreciendo la empresa. Le comenté que volvería a llamar cuando estuviera la señora Mercedes y me despedí. Esa semana me tuve que retirar varios días del trabajo, porque tenía problemas de salud, y ya cuando regresé a la siguiente semana, tenía muchos pendientes y entre ellos la llamada que le había realizado a este muchacho. Y pensé: ya hace una semana que hablé. Así que marqué para seguir con la venta. Esta vez me contestó la voz de una señora y le pregunté: ¿señora Mercedes? Me dijo: sí, a sus órdenes. Hola señora, la semana pasada hablé con su hijo Rubén sobre el servicio de internet, no sé si ya lo hayan platicado. Se hizo un silencio en la línea, pensé que me había colgado. Y pregunté: ¿sigue usted en la línea, señora? Y me pregunta: ¿qué broma de mal gusto es esta? Le dije: perdón, como que una broma, no sé a qué se refiere. Y me dice, con una voz molesta: mire, yo soy una persona viuda, y mi único hijo se murió hace más de un año en un accidente de barco. Me quedé sorprendida, no supe qué decir y le pregunté: ¿cómo se llamaba su difunto hijo? Se llamaba Rubén. Se llamaba Rubén. La cruz del ataúd. En julio del año del 2005, toda una familia estaba tan asustada que fueron al juzgado para pedir que les dieran permiso de exhumar la tumba de su madre. Querían sacar un crucifijo del ataúd.
porque su mamá no podía descansar en la tumba. Decían que su madre les llamaba desde el más allá. Les marcaban al teléfono de casa y cuando contestaban, escuchaban la voz de su madre decir: Billy, el crucifijo, ven, la cruz. En esta región se acostumbraba que antes de enterrar a sus difuntos le quitan la cruz que tiene el ataúd y se llevan el crucifijo a su casa. Las hermanas recordaron que cuando enterraron a su mamá le dijeron a su tío que quitara la cruz, pero el enterrador les dijo que eso ya no se usaba y no se la quitaron, enterraron a su madre con el crucifijo en el ataúd. Cuando fueron al juzgado, llevaron las grabaciones que habían logrado captar de cuando su madre, de 51 años, que había fallecido de cáncer, les marcaba y les decía que quitaran la cruz. Billy, el crucifijo, ven, la cruz. Misterio auditivo.